Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verlos en esta mañana de domingo, un domingo muy importante, yo creo que el domingo más importante del año para nosotros como hijos de Dios, como cristiandad, una semana en la que conmemoramos, celebramos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la razón por la cual Él viene a la tierra encarnándose, haciéndose enteramente hombre y viviendo una vida justa, perfecta, sin pecado, para poder llegar a la condición de la representatividad de la humanidad en la cruz del Calvario, en esa posición perfecta delante de Dios, sin pecado, y de esa manera podernos representar a todos los seres humanos ante Él, justificándonos, expiando nuestro pecado, dando su propia sangre como pago por el rescate y la transformación de nuestra existencia y la revinculación de nuestra comunión en la presencia de Dios. ¿Podemos bajarle tantito? Por ahí se me está viciando, poquito nada más. ¿Sí, sí? Ok, sí, gracias a Dios. Muy bien. Y entonces, bueno, esto es lo que celebramos, esta muerte que Él vive voluntariamente en ese lugar de sacrificio, en ese lugar de sentencia, esa muerte que nos da a nosotros la vida. Pero particularmente el día de hoy, hermanos, estamos celebrando que la muerte no pudo retener a nuestro Señor Jesucristo. Él tiene el control sobre la vida y sobre la muerte y por lo tanto es perfectamente distinguible en su condición divina. El Señor tiene control sobre vida y sobre muerte, resucita de los muertos, arrebata las llaves de la muerte a Satanás y por lo tanto en su resurrección tenemos nosotros el centro fundamental de la fe cristiana y tenemos nuestra expectativa ciertísima de futura resurrección. Que la muerte, hermanos, no es el final de la existencia. Por lo tanto, la resurrección de Jesús es el acontecimiento más grande de la historia, es, digámoslo así, el acontecimiento primordial en el plan de redención de Dios, es la piedra angular y es el cimiento del Evangelio. De acuerdo a Romanos 10, 9 y 10, para poder ser salvos es necesario, es indispensable creer en la resurrección de Jesucristo. Romanos 10, 9 dice de la siguiente forma: porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿te das cuenta? Hay una confesión de fe que se hace con los labios, con la boca, pero igualmente tiene que existir una certidumbre plena en el corazón de que la muerte no retuvo permanentemente al Señor Jesucristo, que Él resucitó de los muertos. Cuando la persona ante el mensaje del Evangelio lo cree, lo confiesa, entonces dice la Escritura, se ha cumplido entonces esa condicionante para que la persona pueda ser salva delante de Dios. Dice el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Entonces el mensaje que Dios ha presentado a lo largo de la Escritura es que la muerte no es el término de nuestra existencia y la evidencia es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la muerte entonces? La muerte es una fase transicional. La muerte es una puerta que nos permite acceder a la eternidad y toda persona atraviesa por esta puerta indefectiblemente. Y toda persona finalmente va a vivir para siempre. Algunos resucitarán para vida y otros van a resucitar para condenación. Así lo dice el Evangelio de Juan 5:28. Vamos ahí, por favor. El Señor Jesucristo dice, no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces todo ser humano vivirá para siempre, ya sea en gozo eterno o en sufrimiento eterno. La pregunta a reflexionar es ¿cuál será el destino eterno en el cual nosotros transitaremos? ¿Cuál será la condición final y eterna de nuestra alma? El gozo delante de Dios, por cuanto hemos creído en el mensaje del Evangelio, por cuanto en el corazón se encuentra plasmada, impresa esa realidad. Jesucristo ha resucitado de entre los muertos, lo hemos confesado con nuestra boca y entonces hemos sido reconciliados con el Padre por ese sacrificio, por esa resurrección hemos sido justificados y estamos confiados en nuestra eternidad en gozo en la presencia de Dios.
Y si esta no es una realidad en tu corazón y en tu vida, hermano, entonces tu eternidad no será con Dios, dice la palabra, sino una eternidad de condenación. Entonces, para aquellos que han entrado al reino de Dios por medio de la fe, la promesa es esta, que vamos a experimentar una resurrección para vida. No solamente nuestros espíritus, hermanos, van a vivir para siempre en la presencia de Dios eternamente, sino que vamos a recibir, de acuerdo a la Biblia, un cuerpo resucitado, apropiado para poder estar en una continua y perfecta comunión con Dios. Un cuerpo que ya no va a sufrir de corrupción, de degradación, sino que tendrá la composición molecular espiritual perfecta para que podamos gozar de esa intimidad y comunión con el Dios Santo del universo. Entonces, si nosotros hacemos una mirada retrospectiva, vemos la historia de la cristiandad, pues nos vamos a dar cuenta de que esa es la esperanza de la iglesia. Es la esperanza del pueblo de Dios a lo largo de toda la historia de redención. Es la esperanza que vemos en el corazón de Abraham, de Noé, de Moisés, de Job, de Isaías, de Daniel, etc. Esta ha sido siempre la esperanza del pueblo de Dios. El salmista lo dice de esta forma: sé que un día despertaré a su semejanza. Job, en el capítulo 19, verso 16, lo dice así: después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios. Esto parecería una contradicción, pero a la luz de la resurrección nos damos cuenta de que tiene absoluto sentido. Él está diciendo, después de deshecha mi piel, es decir, una vez que por la muerte y por la descomposición natural y la degradación del cuerpo a través de ese proceso degenerativo, ya sin vida mi cuerpo, aún sin la vida de mi cuerpo normal, aún en mi carne veré a Dios. Esta carne a la cual se refiere Job no es la carne de la degradación de su cuerpo, sino una carne correspondiente a un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, es decir, está hablando de una condición de resurrección. Resucitado veré a mi Dios. Entonces, esta verdad siempre se ha encontrado en el corazón de los creyentes, hermanos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. En Juan 14, 19, el Señor Jesucristo dice, Juan 14, 19, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y aquí el Señor Jesucristo, en el contexto, no se está refiriendo a la vida física que en ese momento tenía, tampoco se está refiriendo a la vida física de los discípulos que en ese momento les era sostenida, sino a la vida posterior después de la muerte. El Señor está diciendo, por cuanto yo vivo después de la muerte, ustedes también vivirán después de la muerte. En Juan 11, 25 dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree en mí, aun cuando muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y la respuesta a esta pregunta define la eternidad de todas las personas. ¿Creemos en la resurrección del Hijo de Dios? ¿Creemos en la resurrección, que esto que nos garantiza igualmente el haber puesto nuestra certidumbre total en ese evento histórico y glorioso? Eso define en dónde resucitados, hermanos, viviremos por la eternidad. En 1 Corintios 15, 20 dice el apóstol Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán mueren todos, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, la primicia de la resurrección, el primero en haber resucitado para nunca volver a morir, fue el Señor Jesucristo. Es importantísimo acotar esta particularidad. Vivir después de la muerte para nunca más volver a morir, porque a lo largo del ministerio del Señor Jesucristo y en algunos eventos del Antiguo Testamento vemos estos momentos particulares de revivificación o resurrección. Profetas resucitando muertos. El Señor Jesucristo igualmente ejerciendo por el poder divino la resurrección de entre los muertos en diferentes momentos a lo largo de su ministerio, la hija de Jairo, etc. Sin embargo, cada una de esas personas que murieron y volvieron a vivir por el poder de Dios, finalmente volvieron a morir.
esta resurrección de las cuales el Señor Jesucristo tiene las primicias, el primero de la resurrección, es una clase de resurrección de vuelta de la muerte a la vida para nunca más, hermanos, volver a morir. La resurrección de Jesucristo entonces es una gloriosa realidad que abre la puerta a nuestra ciertísima esperanza de que nosotros también vamos a resucitar. Jesucristo venció el pecado en la crucifixión, hermanos, y en la resurrección venció a la muerte. Dice el libro de los Colosenses que es en la cruz del Calvario donde Él despoja de autoridad, Él despoja de poder a todas aquellas entidades espirituales que por la caída del hombre en el huerto del Edén les había sido transferido cierto nivel de autoridad y hegemonía sobre la mente y la conducta del ser humano. Pero venciendo en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo les despoja de autoridad. Entonces Él vence en contra de Satanás en la cruz del Calvario, vence contra el pecado, pero en la resurrección vence definitivamente la muerte, hermanos. Entonces la muerte ya no tiene poder sobre la vida de un hijo de Dios. La muerte no tiene victoria permanente sobre aquel que ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y ha resucitado de entre los muertos. Por lo tanto, para los hijos de Dios, la muerte, aun cuando es una experiencia inevitable de la vida, no genera miedo, no genera temor, porque sabemos que no es el final de nada la muerte, sino solamente una fase transicional hacia la eternidad con nuestro Señor. ¿Quiénes sigue teniendo miedo a la muerte aquí, hermanos? ¿De verdad? ¿Ya nadie? Bueno, yo creo que siempre va a existir un temor, hermanos, obviamente, porque es una experiencia desconocida. Ninguno de nosotros, hermanos, se ha muerto nunca, o alguien sí, nadie nos hemos muerto, hermanos. Y es una experiencia por la cual transitamos en absoluta condición de soledad. Pero cuando conocemos y entendemos por la iluminación del Espíritu Santo estas verdades eternas, entonces el tránsito inevitable y en solitario por la muerte para nosotros termina siendo una gran expectación. Porque sabemos que no vamos solos. El Señor guía a sus hijos más allá de la muerte. Aún en la muerte y en esa condición de soledad personal, física, humana, tendremos la compañía del Señor trascendiéndonos a la eternidad por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Marcos 16, por favor, versículo 1, y leamos el relato que Marcos nos ofrece acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 16, 1. Y dice así: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas se les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decidle a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Fíjate lo que generó este primer encuentro con la tumba vacía en estas mujeres. Ellas tenían la anunciación de la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando esto se registra en la historia, al tercer día después de su muerte en la cruz, ellas quedan impactadas ante la presencia de esta entidad angelical y les dice: vayan y anuncien, pero dice que el miedo literalmente la silenció. O sea, de forma inmediata nos damos cuenta de que ellas no ponen en práctica lo que el ángel les dijo que hicieran porque se llenaron de miedo. Vemos en los demás relatos de los evangelios que efectivamente, finalmente, estas mujeres van, lo comparten con Pedro, lo comparten con los discípulos, pero de entrada el temor las acogió al punto de que las silenció. La resurrección, hermanos, entonces, ¿qué es? Es la clave absolutamente de todo. Si nosotros retiramos la resurrección de Jesucristo del cristianismo, simplemente estaríamos sacándole el corazón a la fe cristiana. Creemos y aceptamos la resurrección de Jesús más allá de las incontables e inobjetables pruebas históricas de este hecho.
Porque la resurrección de Jesucristo, hermanos, es un hecho histórico, es un hecho de la historia. Cierto es que encontramos una importante cantidad de líneas doctrinales para nosotros como creyentes, como lectores de la Biblia, como cristianos, como ortodoxos cristianos. Sin embargo, hermanos, para nosotros, aparte de ser un elemento de doctrina, es un evento de la historia, es un hecho de la historia. Para nosotros su resurrección es aceptada por la fe que nos proveen las Escrituras. Hemos sido convencidos por el Espíritu Santo de que la Biblia está diciendo la verdad. Jesús resucitó de los muertos. Y esa declaración cierra por completo cualquier discusión para nosotros. Y en las páginas de la Escritura hay evidencia amplísima, hermanos, profundamente convincente de esta verdad. Una de las circunstancias, por lo tanto, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo otorga al corazón del creyente es que la veracidad de la palabra es inobjetable, de que es absolutamente cierta, de que es infalible y de que es inerrante. Vamos por favor a Hechos 2 y vamos a situarnos en el contexto del momento en el que tiene surgimiento la iglesia cristiana. Se da el bautismo por el Espíritu Santo de esa iglesia cristiana que nace justamente en ese día. Es el primer día de la fiesta de Pentecostés y el apóstol Pedro, ahora ya lleno del Espíritu Santo, predica un sermón extraordinario, el cual provoca que 3,000 personas no creyentes, se convirtieran al Señor Jesucristo en esa ocasión. Y quiero que vayamos a la introducción del sermón, al versículo 23 de Hechos 2, por favor. El apóstol Pedro va a comenzar a citar el Salmo 16, verso 23. Dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Está hablando de manera frontal al pueblo judío. El pueblo judío se reúne en esta importante fiesta solemne, la fiesta de Pentecostés, para dar cumplimiento a los mandamientos de Levítico en el Antiguo Testamento de las confederaciones santas y sagradas para el pueblo de Dios. No tenían idea de lo que iban a enfrentar en esa mañana. Ellos no fueron, hermanos, a recibir el mensaje del Evangelio, sin embargo, de manera frontal y en plena conciencia, el pueblo de Israel, de que días antes habían llevado a la cruz a Jesucristo, aquel que se autodefinía como el rey de los judíos. El apóstol Pedro, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de miedo, lleno del Espíritu Santo, les lleva a confrontar esta verdad y les dice: ustedes lo prendieron y ustedes lo mataron por manos de inicuos. ¿Quiénes son los inicuos? Los romanos, por manos de pecadores, ¿verdad? Y le crucificaron, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía el Señor siempre delante de mí. Vamos a leer con inteligencia estos versos. Porque David dice de él, y ahí comienza a citar el Salmo 16, veía al Señor siempre delante de mí. Eso es lo que escribe David. Porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces Pedro está comenzando en esta introducción a citar el Salmo 16, donde David está escribiendo esto, hermanos, por inspiración del Espíritu Santo, y lo está escribiendo en primera persona, pero no se está refiriendo a él mismo, evidentemente, porque el alma de David, hermanos, el alma de David sí bajó al Hades. El cuerpo de David sí enfrentó corrupción. Y su cuerpo físico, hermano, hasta el día de hoy, no ha regresado a los caminos de la vida. Entonces, aun cuando David escribe por inspiración del Espíritu Santo este salmo en primera persona, evidentemente no se estaba refiriendo a sí mismo. Fíjate cómo Pedro continúa en el versículo 27. Dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
sea, Pedro les está diciendo, David no se refiere a sí mismo porque él no ha regresado de la muerte. Su tumba es conocida por todos. Todos sabemos dónde está sepultado David. Y en el verso 30 continúa, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría a Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, Pedro comienza a explicarles a los judíos que el Salmo 16 lo escribe por inspiración el rey David, pero no lo escribe hablando de sí mismo, sino que está profetizando como profeta la resurrección de un Mesías, del linaje de David, no David, del linaje de David, un Mesías, y fue Jesucristo, cuya carne permanecería en esperanza, cuya alma no sería abandonada en el Hades, y quien como el santo su alma nunca vería corrupción. Fue Jesús, hermanos. En David no se cumple esto, pero David fue profeta y él estaba prediciendo la resurrección del Mesías. Para resumir el argumento de Pedro, su lógica es la siguiente. Él les está diciendo, el Salmo 16 al cual me estoy refiriendo, ese salmo se refiere a alguien siendo resucitado. No puede ser David, el Mesías debía de venir de la genealogía de David. El salmo no se refiere a David, se refiere al Mesías. El Mesías, por lo tanto, sería resucitado de los muertos. Cristo resucitó de los muertos. Cristo es el Mesías. Después, en el versículo 32, concluye diciendo, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. La pregunta sería, ¿de dónde saca Pedro la valentía para poder confrontar a miles y miles de judíos en esta solemne fiesta y predicar de manera tan frontal, predicar de manera tan clara, tan llana, tan transparente el Evangelio de la gracia, inculpándolos directamente a los judíos de la muerte del Señor Jesucristo? ¿De dónde saca la fuerza? Si días antes lo negó 3 veces antes del canto del gallo. ¿De dónde? ¿De dónde? Del advenimiento del Espíritu Santo en el cumplimiento de la profecía de Cristo, de que recibirían poder de lo alto para entonces poder serle testigos. Él comienza a ser testigo una vez que es investido, inseminado con el poder del Espíritu Santo. Entonces el Salmo 16 predice la resurrección del Mesías. Si Jesucristo no resucita de los muertos, hermanos, entonces la Biblia no está diciendo la verdad. Pero la resurrección de Jesús prueba, ¿qué prueba? Que la Biblia, hermanos, es la verdad. Habla la verdad. Entonces, eso es lo que prueba la resurrección de Cristo. Que la palabra del Señor es veraz, es confiable, es inerrante, es infalible. Es una palabra profética segura, la cual hacemos bien entonces estar atentos, como dice Pedro, como si fuera una antorcha encendida hasta que el lucero de la mañana resplandezca en el corazón de todos nosotros. Vamos a Hechos 13, por favor. Y ahora vamos a ver al apóstol Pablo, que de una forma coherente con Pedro, también está predicando la resurrección como el centro de la fe cristiana, y veamos particularmente los versos 29 al 32, por favor. Hechos 13, 29, de la boca de Pablo. Él dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios, verso 30, lo levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Entonces Pablo está diciendo, estamos predicando la resurrección. Y esas son las buenas nuevas. Somos testigos de ello. Y esto es aquello que fue prometido a los padres, los judíos, los santos del Antiguo Testamento. Y no lo hemos visto unos cuantos. Después la Biblia da testimonio de que Cristo fue visto resucitado por más de 500 personas, hermanos. Por lo tanto, no hablamos de una situación fantasiosa o alguna manipulación de la mente en unos cuantos. Estamos hablando de una multitud que fue testigo ocular del Cristo resucitado. En Hechos 13:33 continúa diciendo,
la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces Pablo está diciendo que cuando el salmista escribió esto, estaba diciendo que Jesús iba a resucitar de los muertos. El verso 34 dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Y después también cita el Salmo 16 en el verso 35. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo con S mayúscula, se refiere a Jesús, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, es decir, murió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Entonces, ahora tenemos a Pablo, igual que Pedro, que en base a las profecías del Antiguo Testamento está predicando, está certificando la resurrección de Jesucristo. Entonces, hermanos, si Cristo no resucita, el Salmo 2 está mal. Si Cristo no resucita, el Salmo 16 está mal. Isaías está mal. Y cualquier otro pasaje del Antiguo Testamento que indica la resurrección de Cristo estaría mal. Por lo tanto, hermanos, la Biblia no podría ser confiable. La Biblia no siempre sería veraz. ¿Quién entonces podría discernir cuándo la Biblia habla verdad y cuándo la Biblia no habla verdad? Sería una imposibilidad. Habríamos sido dejados con un documento fallido que no le ofrece ninguna certeza ni esperanza a nadie. Pero si Jesucristo resucita de los muertos, entonces las profecías son verdaderas. La palabra de Dios es confirmada como aquella que habla la verdad absoluta. Porque de hecho la definición de verdad involucra una condición absoluta. No existe una verdad relativa. La verdad, para ser catalogada como tal, tiene que ser absoluta. En Hechos 26, 22 vemos a Pablo en su defensa ante el rey Agripa. Recordamos que Pablo fue aprehendido, va camino a Roma para ser juzgado por el emperador, y ante el rey Agripa, en el proceso, en el tránsito, presenta una defensa. Hechos 26, verso 22 dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Sir Pablo está ante Agripa, que en alguna forma es una representatividad del gobierno romano, del imperio, y le está diciendo, a mí me aprendieron, rey Agripa, por hablar lo que la Escritura dice. Me aprendieron por decir lo que los profetas profetizaron. Es decir, yo no he hablado nada de lo que la Escritura, el Antiguo Testamento dice. Sin embargo, me han aprendido. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Verso 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, hermanos, las Escrituras se encuentran pendiendo de un hilo cuando se predice la resurrección de Jesucristo. Cuando se predice, se profetiza en el Antiguo Testamento y el mismo Señor Jesucristo en su ministerio anuncia su muerte y resurrección, pone en un hilo pendiendo a las Escrituras. Pero cuando sucede la resurrección, la palabra de Dios prueba ser verdad. La base más sólida, más contundente, más fehaciente, más confiable, sobre la que una persona pueda establecer el destino de su vida, el destino de su eternidad. Juan 2:19, vamos ahí por favor. Ahora vamos a escuchar a Jesucristo hablando a los judíos, porque esos judíos, en una actitud de necedad ante la extraordinaria predicación del Evangelio de la Gracia de boca del Señor Jesucristo, y ante esa gama diversa y tan vasta y tan nutrida de eventos sobrenaturales y milagrosos, permanecían en una condición de necedad. Y nos referimos a los religiosos judíos. Recuerden que el judaísmo se dividía en diferentes segmentos de interpretación de la ley. Tenían una unificación perfecta en los elementos centrales. Todos los judíos creían en la Torá,
creían en el sacrificio en el templo y era una religión monoteísta. Sin embargo, tenían diversas interpretaciones que generaban sectas dentro del judaísmo. Entre las sectas más importantes, los fariseos, los saduceos, los esenios, y el grupo más importante de judíos definidos como la gente de la tierra. Es esta gente de la tierra que no formaba parte de ninguna secta religiosa, que tenía conocimiento suficiente de la fe judía, del Levítico, del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, pero no practicaban ningún segmento religioso de la fe judía, y es a esta gente de la tierra a la que Jesucristo le predica de forma masiva el Evangelio y sobre quienes desarrolla este ministerio de milagros y prodigios sobre la gente de la tierra. Pero cuando se refiere a estos judíos, está refiriéndose a los religiosos. Quienes le piden señal son aquellos religiosos, fariseos, que habían visto al Señor Jesucristo predicando con autoridad y aún resucitando de entre los muertos a Lázaro, a la hija de Jairo, y haciendo prodigios y milagros, y se atreven a pedirle una señal. Responde Jesús y les dice: destruid este templo y en 3 días lo voy a levantar. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado ese templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ellos sabían que las escrituras prometían una resurrección, y cuando esta resurrección sucede, ellos finalmente, hermanos, muchos terminan creyendo a las escrituras. La resurrección de Jesús tiene que afirmar, hermanos, nuestra fe, nuestra confianza en la veracidad, la inerrancia de las escrituras. ¿Qué prueba la resurrección de Jesucristo? Prueba que la Biblia es la verdad. Tú tienes una Biblia en esta mañana en tus manos, tienes una Biblia en tu casa, tienes una Biblia descargada en tu dispositivo electrónico, hermano. Tienes al alcance entonces la verdad profética más segura a la cual haces bien en estar atento. Tienes la norma de fe, vida y conducta dictaminada por el creador de la vida. Tienes la certeza, tienes las verdades, tienes la autoridad de Dios operando a favor de tu vida si tu vida ha creído con fe el anuncio de la resurrección del Señor Jesucristo. Si tú has creído esto, hermano, entonces puedes considerarte libre del temor a la muerte, porque la muerte no es el final de nada. La muerte solamente es una puerta, una fase transicional hacia la entrada a una condición de eternidad, una condición sin fin. Y si tú has creído que Cristo ha resucitado de los muertos, lo has acendrado en tu corazón, lo has confesado con tu boca, dice el libro de los Romanos, entonces, que tú tienes vida eterna juntamente con Cristo Jesús. Pero si esta es una verdad que todavía se encuentra no de forma afirmada, se encuentra desbalanceada, no te acercas con absoluta confianza porque tienes miramientos, tienes algunas reservas hacia esta verdad, entonces lo que pende de un hilo no es la escritura, lo que está pendiendo de un hilo es el destino de tu alma. La eternidad de tu alma en un destino permanente, hermano. ¿Quién de aquí quiere llegar después de la muerte a la presencia de Dios? Y no verle como un juez, sino como un padre. ¿Quién desea eso, hermanos? ¿Quién? Entonces la pregunta a contestar es: ¿has creído en la resurrección de Jesucristo? ¿Crees que Cristo ha resucitado de entre los muertos? Fíjense lo que sucede con 2 discípulos que iban camino a Emaús justamente el día de la resurrección del Señor. Lucas 24, 25. Lucas 24, 25. Entonces Él les dijo, recordamos la historia, el contexto, hermanos. Cristo ha resucitado, estos 2 viajeros camino a Emaús, van discípulos del Señor, van hablando precisamente de que Cristo había muerto, estaban afligidos. Ellos no habían creído en el anuncio de la resurrección del Señor Jesucristo, creían que todo se había acabado, la expectativa de ser libertados, el imperio romano había muerto juntamente con Jesucristo en la cruz del Calvario, y van dirimiendo de estos eventos que han sucedido en Jerusalén. Jesucristo se aparece sin revelar plenamente quién era, sin revelar su identidad, y entonces les dice: oh insensatos
y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, el retrato del Mesías muerto y resucitado, de acuerdo a este texto de Lucas, hermano, está por todas las escrituras del Antiguo Testamento. Fue mencionado en alguna forma por todos los profetas del Antiguo Testamento. Cada ocasión que se celebraba un sacrificio en el altar, en el templo, ese cordero, hermano, hablaba de la promesa de un Mesías muriendo. Pero cada ocasión que se habla del Mesías reinando y gobernando, se habla de un Mesías viviente, por lo que es el anuncio de que el Mesías que muere tiene que regresar a la vida. Esto lo vemos en todas partes en el Antiguo Testamento, y la veracidad de las Escrituras están en juego entonces siempre que hablamos de la resurrección. En 1 Corintios vemos palabras maravillosas. Versículo 3, capítulo 15. 1 Corintios 15, 3. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Vamos bien? Que nadie se quede en el camino Emaús, hermanos, sin la revelación de que aquel que nos encuentra en el caminar es nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Es el apóstol Pablo hablando por inspiración del Espíritu Santo. Les he enseñado primeramente lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esas Escrituras a las que alude Pablo, hermano, son el Antiguo Testamento. Entonces, tal como las Escrituras, la ley, los salmos, los profetas lo dijeron, tal como dijeron, hermanos, sucedió. Tenemos entonces, hermanos, un libro, un compendio de escrituras, definido como Biblia, en la que podemos tener nuestra más ciertísima esperanza, el cimiento de nuestra fe, la verdad absoluta, inobjetable, inexpugnable, la palabra de Dios. Eso es lo que hace, hermanos, del cristianismo y de la Biblia una forma de fe y un documento que no tienen parangón, que no tienen comparativo, que no pueden asemejarse a ningún otro escrito considerado sagrado, y nuestra fe no tiene comparativa con ninguna otra fe, en ningún otro sistema de religión o de deidad, hermanos. Solamente la fe en Jesucristo, emanando de la palabra de Dios, emanando de la Biblia, iluminada por el Espíritu Santo en nuestros corazones, nos puede dar certidumbre de eternidad en la presencia del Señor. ¿Quién es el fundador del judaísmo? Pregúntenle a los niños de la escuela dominical, de la iglesia infantil, y les van a cantar: nuestro padre Abraham, nuestro padre Abraham, tiene muchos hijos, nuestro padre Abraham. Me salí del tiempo, pero bueno, así dice la canción, hermanos. ¿Quién es el fundador del judaísmo? Nuestro... Es Abraham, hermanos, el padre de la fe. El judaísmo nace con Abraham. Con Abraham, hermanos. ¿Qué le pasó a Abraham? Cuando ya era muy viejo, muy avanzado en años, ¿qué le pasó? Murió, hermanos. ¿Y dónde están los restos de Abraham? Situados donde la Biblia lo establece y lo dice. Y si nosotros pudiéramos ir a ese sepulcro, hermanos, no sé si exista todavía, pero si existiera ese sepulcro, hermanos, si es que existe, nosotros podríamos estar ante la presencia de esos restos mortuorios. Un fundador de un sistema religioso, evidentemente por la guía de Dios, pero que no ha logrado escapar de la corrupción, no ha sido libertado de los dolores de la muerte todavía. Entonces, hermanos, si nosotros hablamos del fundador del budismo,
si hablamos del fundador del Islam, estamos hablando de seres humanos cuyos restos se encuentran en los sitios donde fueron sepultados después de la muerte. Entonces, hermanos, cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de aquel que dejó una tumba vacía. Ningún sistema religioso, sino solamente el cristianismo y el judaísmo, hermanos, profetizan la resurrección de su Salvador, de su Mesías, y esta resurrección queda registrada en las páginas del Nuevo Testamento. Tenemos entonces la verdad profética más segura. ¿Tienes dudas, hermanos? Tienes que adentrarte entonces a la palabra de Dios. Llorar al Señor que en su gracia y misericordia le presente a tu corazón una iluminación de estas verdades eternas. Porque podrías apelar a los hechos históricos, podrías apelar a la investigación historiográfica sobre este evento extraordinario y finalmente terminar concluyendo por el dato histórico que la resurrección de Jesucristo es el evento de la historia que tiene más hallazgos, que tiene más evidencia, que tiene más prueba en la tierra, y convencerte por la evidencia. Pero Jesucristo quiere convencerte por la veracidad de su palabra y llegar a tu corazón. Otro punto que la resurrección de Jesucristo nos presenta como inobjetable es la deidad del Hijo de Dios. Creo que no hay mayor evidencia para probar la naturaleza divina de Cristo que precisamente la resurrección de los muertos, porque es lo más glorioso y monumental, contundente para comprobar que era Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios puede dar vida y solamente Dios puede quitar la muerte. Entonces, si observamos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar a muchos individuos dando testimonio de su certeza de que Jesús es Dios. Algunos testimonios son sorprendentes. Por ejemplo, los demonios afirmaban la deidad de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Marcos 5:6, por favor. Los primeros testigos verbales, digamos, o los primeros que anuncian la condición divina de nuestro Señor Jesucristo de manera impresionante, son demonios. Marcos 5:6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿De quién está hablando? ¿De qué personaje? ¿De quién? Del endemoniado gadareno, ¿verdad? Este hombre que no tenía control sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre su voluntad, se encontraba literalmente poseído por una legión demoníaca, con una fuerza irresistible, con una incoherencia en sus actos, pensamientos y en la dicción de su boca. Y sin embargo, cuando a lo lejos ve a Jesucristo, se aproxima rápidamente ante él, se arrodilla y clamando a gran voz dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Quién estaba hablando? ¿El gadareno? No, los demonios que estaban dentro del gadareno. Entonces, incluso los demonios, hermanos, conocen la deidad de Jesucristo como el Hijo de Dios, el Altísimo. En Juan 9, verso 35, Jesús tiene un segundo encuentro con un hombre al que había sanado de ceguera. Y este hombre, por diversas circunstancias que presenta la historia en el Evangelio, es expulsado de la sinagoga. Y entonces oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él, dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Este hombre sabía que estaba tratando con Dios, adora al Señor Jesucristo. Entonces Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan cuando el Señor pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Pues alguno de los profetas, la resurrección de Juan el Bautista, Señor. ¿Y ustedes quién dicen? Mis discípulos, los que han caminado conmigo durante este tiempo, ya han visto, ya han oído mi predicación. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y por inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pedro le dice: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro lo dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tomás lo dijo, ¿se acuerdan?
después de no haber creído en la aparición resucitada de Jesucristo ante los discípulos, porque no estaba en ese momento en el aposento alto, y cuando se lo narran no lo creen, y hasta no ver, no creer, fue lo que dijo este hombre, Tomás. El Señor se personifica nuevamente, traspasa las paredes con ese cuerpo glorificado que tiene la capacidad de materializarse, desmaterializarse y continuar siendo un cuerpo físico y glorificado impresionante, viajar a la velocidad de la mente. El Señor se presenta ante Tomás y le dice: mira, pues aquí están los orificios de mis manos, la llaga de mi costado, puedes poner tus manos en ellas y constatar que soy yo, Jesucristo, vivo, resucité de entre los muertos. ¿Y qué dice Tomás? Señor mío y Dios mío. Natanael le dijo: eres el Hijo de Dios. Mateo dijo: es Dios con nosotros. Marcos dijo: Él es Jesucristo, el Hijo de Dios. Lucas dijo: Él es el Hijo de Dios. Los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento afirman la deidad de Cristo. Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Él le dice a los discípulos: doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Marta, la hermana de María, dijo: he creído que tú eres el Cristo, Hijo de Dios, en Juan 11:27. Un soldado romano dijo en la crucifixión: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y Cristo, de forma repetida, hizo afirmaciones así de él mismo. Él dijo: si me viste, has visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces vemos este potente testimonio, este exuberante testimonio en el Nuevo Testamento sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1, por favor. Vamos a leer desde el versículo 1. Romanos 1:1 dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Que te le está diciendo: yo soy apóstol del evangelio, este evangelio que fue profetizado, anunciado anticipadamente por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. El mismo Padre del universo hace una declaración extraordinaria del bautismo y en el monte de la transfiguración: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿A él qué? A él oír. Una palabra muy fuerte de parte de Dios, pero una palabra aún más fuerte es que Dios lo resucitó de los muertos. Entonces, en esencia, Dios nos está diciendo: ese es mi Hijo amado, y se ha probado que es mi Hijo al ser resucitado de los muertos. Con toda seguridad y con toda razón, escúchenlo a Él. ¿Por qué podemos ser discípulos de Jesús, hermanos? ¿Por qué con toda nuestra confianza y el depósito de nuestra fe podemos caminar tras las pisadas del Maestro? ¿Por qué puede ser constituido como el modelo excelso de nuestra vida? ¿Por qué es la imitación de su carácter, el proceso de santificación en la vida del creyente? ¿Por qué es la máxima aspiración en la forma de pensar, de hablar y de actuar en la vida de un hijo de Dios? ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Si no hubiera resucitado, no sería digna de confianza ninguna de sus enseñanzas, de sus predicaciones, ni de sus palabras. Ninguna mención dicha por la boca de Cristo sería creíble. Pero Él resucitó de entre los muertos y por lo tanto el Padre constata: por cuanto Él es mi Hijo, morirá pero resucitará. Entonces tiene toda la confianza para que ustedes crean en lo que Él dice, oigan lo que Él dice, vivan por lo que Él habla, sigan su enseñanza y vivan quieta y reposadamente, y vivan con paz en su corazón, con humildad y mansedumbre, como Él es manso y humilde de corazón. Y hallarán, ¿qué cosa? Descanso para sus almas. Entonces, si eventualmente cursamos por tiempos de conturbación del alma, de ansiedad, de angustia, como hijos de Dios, dándole paso prioritario
a la forma en la cual nuestra alma humana, en esta naturaleza aún caída que se corporeiza sobre nuestra alma redimida, si todavía la angustia, hermano, eventualmente tiene presencia y hegemoniza nuestra forma de pensar y nuestras decisiones, nuestra forma de ver y percibir la realidad y aún de hablar, algo está sucediendo, hermanos. Algo está sucediendo. Si somos hijos de Dios y la angustia, la ansiedad y las preocupaciones y las múltiples circunstancias amenazantes de la vida conturban nuestra alma, algo está sucediendo. Uno, o no has sido sujeto de la redención por la fe en la muerte y resurrección de Cristo, o siendo un hijo de Dios, has dejado de oír a Jesús. Porque si oyéramos a Jesús como el Padre nos lo dice, a Él oír, por cuanto Él ha resucitado de los muertos, Él se establece como la base fundamental sobre la cual podemos erigir nuestra fe y una vida llena de confianza en su cuidado, amor y misericordia. El Señor no nos garantiza el ser extraídos de la experiencia del sufrimiento. Vamos a sufrir, pero hay una enorme diferencia cuando el sufrimiento es confiando plenamente en Jesús. El sufrimiento y cualquier cosa que le esté originando en tu vida no te va a consumir. Entonces, ¿cómo camina nuestra alma dentro de este cuerpo físico? ¿Cómo camina tu alma redimida, salva y eterna para ser trasladada después de tu muerte a la presencia del Señor? ¿Cómo camina tu alma redimida dentro de un cuerpo humano en esta tierra? ¿En paz o en conturbación? Lo que se va degradando inevitablemente es el cuerpo, pero el alma tendría que renovarse continuamente, día con día. El problema no es que el cuerpo envejezca, no hay nada que podamos evitar para que el cuerpo envejezca. El problema es que tu alma envejezca juntamente con el cuerpo que habita, porque si ha sido redimida, tendría que estar siendo renovada y rejuvenecida todos los días, en la fe y en la esperanza de lo que Cristo dice. Pero tu alma tendría que estar oyendo lo que Cristo dice todos los días. Entonces, que el cuerpo envejezca tampoco tendría que ser un motivo de preocupación para ninguno de nosotros. Para ninguno de nosotros. ¿Alguno le preocupa estar envejeciendo, hermanos? Me refiero a los que ya llegamos más allá del cuarto piso, más allá del quinto piso. Y que pues nos vemos al espejo y vemos alguna fotografía de la juventud, o vemos algunas fotografías de hace unos 5 años, 6 años y nos vemos al espejo y decimos, híjole, he envejecido. Bueno, eso es inevitable. El problema es, ¿te conturba el alma eso? ¿Te conturba el alma? ¿Te hace habitar con tristeza? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estamos oyendo, hermanos? Y la verdad que a veces es impactante, ¿verdad? Sobre todo el primer vistazo en el espejo al despertar. Sí, es impactante a veces, ¿verdad? Ojalá todos nos viéramos al espejo como nos vemos ahorita aquí sentados, bañaditos, peinados y perfumados en la iglesia, ¿verdad? Pero no, la verdad es que no. Si así nos despertáramos, pues hermano, qué alegría todos los días. El tema es que no, vemos una realidad muy fehaciente, muy inobjetable. Cuando recién levantados vamos al espejo, el problema es cuando se entristece tu alma. No, tu alma no puede dejarse guiar por lo que ve de este mundo físico que perece por el pecado. Tiene que renovarse todos los días por lo que oye del mundo espiritual, redimido, el mundo de redención, por el sacrificio de Cristo, por su muerte y por su resurrección. Entonces, Romanos 1:4 nos dice que es el testimonio de Dios Padre, el testimonio de Dios Padre, que es el testigo supremo de la resurrección de Jesucristo. En Hechos 13:29, hermanos, dice así, Hechos 13:29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios lo levantó de los muertos. Romanos 6:4,
Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. ¿Cuál es la base, el estímulo de una vida nueva, una vida diferente, una vida al estilo de la vida de Cristo? Hermanos, una vida de redención, una vida transformada. ¿Cuál? La certeza de que Cristo ha resucitado de los muertos. El Padre lo resucita a través de su gloria, a través de su poder, sus atributos, a través de la esencia de su naturaleza gloriosa y eterna. Vamos a Efesios 1:19, por favor. Efesios 1:19. Dice así el apóstol Pablo: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, de nuevo, Dios es quien resucita a Jesús y lo hace para dar testimonio de la deidad de Jesucristo. Jesús, hermanos, se ha vuelto en su resurrección tanto Cristo como Señor. La resurrección, dice Pedro, lo presenta como Señor y como Cristo. Entonces, esta resurrección prueba no solamente que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, sino que prueba que Él es Dios, porque Él tiene control sobre la vida y sobre la muerte. Entonces, tenemos por la resurrección una evidencia fehaciente, inobjetable, de que la palabra de Dios es verdad. Y que ese Mesías que se encarna de la divinidad a nuestra condición humana para podernos representar y a través de su expiación, su muerte en la cruz del Calvario, la entrega de su sangre, limpiarnos del pecado, reconciliarnos con el Padre para la eternidad, es absolutamente real. Y no solamente es un hombre, sino que es Dios en la carne. Y si ese Dios en la carne que muere y resucita para darnos salvación y justificación, hoy por la enseñanza de la Biblia es mi Señor y mi Salvador, entonces, hermanos, ¿dónde se encuentra el estímulo a nuestros miedos, a nuestras incertidumbres? ¿Dónde se encuentra la veracidad de aquello que genera en nosotros inquietud, ansiedad, preocupación? ¿Por qué tomamos diferentes elementos transitorios todos y generalmente destructivos para el alma y para el cuerpo para establecer nuestra confianza y caminar con muletas transitorias en esta vida, cuando tenemos la verdad profética más segura, donde podemos establecer nuestra alma y nuestra alma está anclada a la verdad de que Cristo es el Hijo de Dios, ha resucitado, la palabra es verdad y ese Dios encarnado es mi Señor personal, es mi Salvador, ha concretado mi salvación, ha fundado a la iglesia, ha enviado a su Espíritu Santo justamente porque ha muerto y ha subido a la presencia del Padre, ha enviado a su Espíritu Santo y no estamos solos en nuestro tránsito por el mundo. Un mundo caído por el pecado que nos va a presentar una gama diversa de vicisitudes y complicaciones, pero si está el Consolador, Dios en la forma de su Espíritu Santo en nosotros, tenemos entonces la seguridad de que caminaremos confiadamente hasta el encuentro final con el Dios del universo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué podemos creer todas estas cosas y confiarle nuestra vida a esas premisas, a esos postulados bíblicos? Porque Cristo resucitó. Cristo resucitó, hermanos. Por lo tanto, nuestra fe no está vacía. Nuestra fe no está fundada en el vacío. Nuestra fe es cierta y es verdadera. En esta mañana creo que se nos presenta el mejor escenario para que en la consideración de estas verdades podamos
dar paso a esta celebración maravillosa, la celebración de la Santa Cena, una liturgia que es instituida por el Señor Jesucristo en la última cena que comparte con sus discípulos, en donde a través del pan y el vino presenta elementos simbólicos de lo que horas después él iba a vivir en la cruz del Calvario. Cuando él dice, este es mi cuerpo, y parte el pan, evidentemente él no estaba diciendo que él se estaba transubstancializando en el pan, ni que la sangre se transubstanciaba en el vino, sino que estaba diciendo, así como este pan es partido, así como esta copa es bebida, mi cuerpo en unas horas más va a ser molido por el perdón de los pecados, va a ser entregado por ustedes y mi sangre derramada para que su pecado sea expiado delante de Dios. Y por lo tanto deja el mandamiento, hermanos, de que esto se practique de manera continua dentro de la congregación de los santos, en la iglesia cristiana que él funda, que él establece como un memorial del poder de su sacrificio, pero también como un memorial del poder de su resurrección. Porque esto nos es encomendado para ser hecho ¿hasta cuándo? Hasta que Él vuelva. Y Él vuelve porque ha resucitado. Voy a pedir que inclinemos un momento nuestro rostro y si podemos poner de música de fondo La Vía Dolorosa, por favor, así en volumen muy bajito. Y vamos a aprovechar este tiempo saturado de verdades y habiendo la verdad causado el impacto que por el Espíritu Santo genera en el corazón del creyente, vamos a aprovechar para reconocer cuál es nuestra condición delante de Dios, para poder proceder a participar en esta solemne celebración, en esta Santa Cena, en una forma correcta, habiendo discernido, habiendo entendido lo que ha sido el cuerpo de Cristo y su sangre entregados por nosotros en la cruz del Calvario. Vía dolorosa, triste un día en Jerusalén. Los soldados Bien, Señor, estamos conscientes de que esto no solamente es un mensaje más, no es un simple mensaje. Es un mandato, Señor, que tú estableces. Creed en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es un mandamiento. Cuando tu Padre dijo, Señor, este es mi Hijo amado, a él oíd, es un mandamiento que como humanidad estamos recibiendo. Por lo tanto, Señor, nosotros en obediencia continuamos creyendo en plena fe. Y por lo tanto, te pedimos que perdones nuestro pecado. Y en aquel día, Señor, nos lleves al cielo contigo en tu presencia. Señor, porque no queremos rechazar esta verdad. No queremos desobedecer este mandato. Porque creemos que el lugar que estaba asignado para nosotros en el infierno ha quedado vacío. Hemos creído en esta verdad. Hemos creído, Señor, y obedecido este mandato. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creemos que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Y por lo tanto, Señor, oramos para que tu Santo Espíritu traiga convicción todos los días a nuestro corazón. Mas la gente se acercaba para ver al que llegaba. Señor, qué mejor oportunidad para poder recordar todo el significado de tu muerte, de tu resurrección, a través de esta bendita institución que tú has establecido para la iglesia, tu Santa Cena.
Porque todas las veces que comamos de este pan y bebamos de esta copa, estamos proclamando, Señor, tu muerte hasta que tú vengas, porque creemos que has resucitado. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Señor, queremos tomar estos momentos para reconocer con honestidad nuestra condición moral y espiritual delante de ti, reconociendo y confesando nuestros pecados y arrepintiéndonos de ellos para no tomar esta cena indignamente. Cada uno de nosotros, hermanos, libremente preséntese delante de Dios, con humildad, reconociendo su debilidad, su pecado y su condición insalvable delante de Él. Quienes vayan a participar de la cena del Señor, por favor pasen a tomar los elementos. Triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue
que es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz por la vía dolorosa, que es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso. Muy bien. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Señor, creemos con plena fe que esta galleta que vamos a comer en este momento es un símbolo representativo de tu cuerpo, Señor, entregado en la cruz del Calvario. Que tú has hecho esto, Señor Dios, que tú has dado tu cuerpo, Señor, y que en esa entrega extraordinaria del Hijo de Dios muriendo por la humanidad, encontramos, Padre bendito, redención para nuestras vidas. Podemos comer la galleta, hermanos. Asimismo también la copa, tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Señor, en memoria tuya, tomamos este jugo de uva, Señor Dios, recordando que es tu sangre la que ha pagado el precio por el pecado que nosotros cometimos y nos separaba de ti. Tomamos este jugo como símbolo representativo de tu bendita sangre y en gratitud, Padre, por tu muerte. Tomemos la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, que este sea un anuncio, esta celebración de tu muerte, de tu entrega incondicional, tu amor incondicional por toda la humanidad, efectivo para aquellos que hemos creído en el mensaje glorioso del Evangelio,
que te hemos recibido en nuestro ser, que te hemos entregado nuestra vida, imperfecta, falible, pero en tus manos, Señor, perfectible y santificable. Y lo haremos, Señor, este memorial, sabiendo que tú estás por venir a esta tierra por tu iglesia, porque has resucitado de entre los muertos. Y por eso podemos decirte, con fe y con expectativa, ven pronto, Señor Jesús. Amén.